Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a otro vídeo del Periódico del Pueblo. Ya vamos por el volumen 2. Poco a poco estamos sacando nuevo contenido. Os lo presento, lo tengo aquí en formato físico. Deciros que podéis verlo en el periódicodelpueblo.es, ¿vale? En formato digital, como ya sabéis. Y para los que no conozcan esta iniciativa, es un periódico que hemos hecho vecinos de Valencia, de la zona afectada por la DANA, que de haberla vivido en primera persona y de haber estado a pie de calle durante toda la tragedia, tenemos muchas historias y mucha información que contar. También vamos contra todos. ¿Qué quiero decir que vamos contra todos? I will fuck everyone in this house and he knows it. Pues me refiero a que mucha gente en el clamor popular no se queda solo con el mazo de dimisión de turno. Hay mucha gente apuntando a los dos bandos políticos e incluso funcionariado. Nosotros intentamos pues dar voz y ayudar a esas personas que quieren expresar lo que sienten a través de este documento. Está en formato físico, formato digital y también en formato vídeo. Intento también sacarlo en formato vídeo para que la gente lo pueda escuchar cómodamente mientras pues cocináis, os tomáis el café, etc. Bueno, como otras veces hacemos, yo empiezo con mi introducción antes de leer. Hace así, 3, 2, 1, empezamos. Vale, pues yo lo voy a leer de mi periódico, lo tengo aquí en formato físico, ¿vale? La portada, muchos ya la conocéis, dice que es un periódico redactado por el pueblo para el pueblo y que solo pedimos unos minutos de lectura o de escucha, en el caso de que lo estéis escuchando por aquí, en formato vídeo. Es un periódico redactado por gente que lo ha perdido todo. Hablo de padres, de hermanos, pues somos vecinos de la zona afectada que queremos expresarnos. Muchos quieren decir cosas las cuales no salen en todos los medios de comunicación, por eso decidimos hacer el nuestro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues empieza así, ¿vale? La página 1 abre como siempre, únete a nosotros, estamos en redes sociales como WhatsApp, Gmail, etcétera. Aquí tenéis un Gmail, ¿vale? Que es postdana@vlc.gmail.com. Y vale, pues el volumen 2 dice que después de nuestro primer número queremos dejar las preguntas atrás para centrarnos en comprender lo que realmente ocurrió después de la Dana. No basta con observar el agua que cayó, sino el terreno sobre el que cayó, las grietas previas y las acciones anteriores y posteriores a esta. Por eso proponemos dividir esta historia de la Dana en 3 momentos clave: la gestión los años previos a la catástrofe, la actuación durante el día del suceso y, por último, aunque no menos importante, la gestión posterior a la tragedia, a la catástrofe. Nuestro objetivo es elaborar, dejando a un lado las ideologías, una lista de organismos e instituciones públicas que, a nuestro juicio, deben rendir cuentas ante la ciudadanía. A este conjunto nos referimos como el Estado, entendiendo este concepto como un todo. Una maquinaria que sentimos que nos ha fallado y que, por supuesto, excluye expresamente tanto al movimiento civil como a aquellos funcionarios que actuaron con integridad y compromiso para ayudar a los afectados por la riada. Vale, empezamos con el primer artículo, que es la cronología, ¿vale? Como hemos dicho, hemos dividido la Dana en 3 fases, que es lo que pasó antes de la Dana, los años previos, lo que pasó durante la Dana, la tragedia en sí, y cómo se gestionó después, ¿vale? Este primer volumen abre con la primera fase, la cronología parte 1, y dice: si la catástrofe se pudo haber evitado. Ese es el titular que hemos elegido y dice: los proyectos previstos pero no ejecutados son numerosos. El mayor problema, el precio. Es cierto que todo esto implica bastantes millones de euros, aunque más allá de las muertes ocurridas el 29 de octubre, las cifras del destrozo elevan de manera desmesurada ese precio, que supera los 30.000 millones de euros. Luego decimos bien claro y en mayúsculas prácticamente: más de un gobierno es responsable en la tragedia. ¿Para qué invertir en estudios sobre peligro de inundación si después no se aprueba el dinero para realizar las tareas preventivas adecuadas? Nos remontamos a 1996-2003.
¿De acuerdo? Y hay un concepto que se va a repetir mucho a lo largo de esta fase 1, que es el Patrikova, ¿vale? Lo iremos explicando poco a poco. Todo esto, ya digo, empieza a mediados de los 90, ¿de acuerdo? A advertirse de que podría pasar, ¿no? La advertencia llevaba años sobre la mesa, ignorada, pues en el mapa de peligrosidad de 1996, antes de los estudios para el Patrikova, que es el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundaciones de la Comunidad Valenciana de 2003, ya teníamos detectado que es un terreno típico de crecida relámpago de agua. Dijo la agencia EFE, Félix Francés, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería de Agua y Medio Ambiente, y agregó: cuando evaluamos el riesgo para el Patrikova era de los más altos, solo por detrás del Segura, del Júcar o del Barranco Seco de Castellón. Ahí la Confederación Hidrográfica del Júcar, que a muchos os sonará como la CHJ, estuvo rápida e hizo algunas actuaciones interviniendo sobre la zona mencionada. Vamos a 2007. En 2007, el propio Patrikova afirmaba: realizamos un plan de gestión del riesgo con la CHJ y el resultado era claro. Se estimaban 15 millones de euros al año en daños evitables, mientras que las planificaciones de obras tendían a 150 millones. Solo con los daños directos ya era rentable ejecutar estas obras. Llegado este momento, sería adecuado comenzar a mencionar nombres dentro de esa idea de el Estado que destinó fondos a informes para después hacer caso omiso a ellos. En este momento se encontraban en la ejecutiva José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe del gobierno valenciano, Francisco Camps. Desde la Fundación Hay Derecho se publica una investigación que redacta uno de sus miembros bajo el nombre de Citrilio, quien expone detalladamente, con los vínculos adecuados que llevan a las normativas mencionadas, el inventario de proyectos planeados y no realizados. ¿De acuerdo? Saltamos a 2014 y dice: durante el trámite de participación del Patrikova, el consistorio de Picaña argumentó, con la fecha del 28/01 de 2014, otorgar prioridad urgente al plan de canalización completa del Barranco del Pollo, así como garantizar su mantenimiento adecuado por parte de la CHJ para prevenir en este caso el elevado peligro de anegamientos en el área habitada, ya que este barranco cruza todo el núcleo urbano. Esta petición fue desestimada. ¿De acuerdo? Una de las poblaciones más perjudicadas por la Dana, Paiporta, tiene el grado más elevado de riesgo por anegación, grado 1. Conforme al mapa de ordenación número 722 del Patrikova, página 5, aquí seguimos mencionando responsables. El presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat en aquel entonces, Alberto Fabra. Seguimos con la página número 2, donde ya saltamos en esta cronología al 2015. ¿Vale? El Patrikova, ratificado mediante el decreto de Consell 201 de 2015, de fecha 29 de octubre, hace cerca de una década, incluye la realización de intervenciones muy relevantes en varios de los municipios gravemente afectados por la Dana, que no se han llevado a cabo: Paiporta, Algemesí, Alfafá, Catarroja, Benetússer, Utiel, Cheste, Requena, Chiva, etc. Entre ellas destaca la actuación identificada como el EVC19 Plus, proyecto de canalización completa del Barranco del Pollo, clasificada con prioridad alta, con un tiempo previsto de ejecución de 24 meses y un coste estimado de 96 millones de euros. Otras actuaciones proyectadas en el Patrikova para evitar el desbordamiento del río Magro que todavía no se han ejecutado son las siguientes: actuación con código EVC29, protección del polígono industrial en Algemesí, calificada como de prioridad alta, con un tiempo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de casi 8 millones de euros. Actuación con código EVI10,
evacuamiento cubierto del barranco de Utiel, calificada como de prioridad alta, con un tiempo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 2,5 millones de euros. Actuación con código EVI 111, encauzamiento urbano del barranco de las Reinas, calificada como de prioridad media, con un tiempo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 1.200.000 euros. Actuación con el código EVC 27 Plus, plan integral del río Júcar, calificado como de prioridad alta, con un tiempo de ejecución de 36 meses y un presupuesto de 150 millones de euros. Aquí la lista sigue creciendo. Apuntamos nombres como el presidente de aquel entonces, en 2015, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Como veis, aportamos las listas de los estudios y de su carácter prioritario, más el precio que costaba, el precio en el que se tasaban esas reformas, que, como hemos dicho al principio, ya sale rentable en comparación a lo que cuesta de reconstruir estas zonas también, ¿no? En 2022, saltamos un poco en el tiempo, en la comunicación publicada en la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la CHJ, de fecha del 9 del 11 de 2022, se reconoce que dicho organismo considera prioritaria una solución integral al riesgo de inundación en los barrancos del Pollo y la Saleta. Aquí apuntamos en 2022 al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. 2023, en la memoria del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la PGRI, aprobado por el Real Decreto del 26 del 2003, de 17 de enero, revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación segundo ciclo del 2022 al 2027, se informa que en la realización de medidas estructurales, presas, encauzamientos, motas, diques, etc., competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se han realizado o aprobado los estudios de viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social de los siguientes proyectos previstos en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, el PGRI. Actuaciones en Bajo Turia, área metropolitana de Valencia. No se han hecho la adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaya y el drenaje de caudales del Barranco del Pollo. No se ha acondicionado no se ha hecho el acondicionamiento del río Turia, encauzamiento del barranco de Carraixet y tramo del Alto Palmaret, y la lista aquí abarcaría nombres como el presidente del gobierno entonces, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Asimismo, también quedó pendiente el plan de actuación sobre el Barranco del Pollo, aprobado para su desarrollo a finales de 2011, justo antes de concluir el mandato de Pedro Sánchez, por Teresa Rivera, ministra en ese momento y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde 2018 hasta finales de noviembre. En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, sostuvo que el mismo caducó en 2017 sin que hubiera iniciado ningún paso importante en el expediente que permitiera la contratación y ejecución de la obra, y que no fue el único. En 2018 encontramos 50 obras de interés general paradas por falta de inversión. Aseguró también que en 2018, periodo en el que retorna el gobierno socialista, se ha intentado rescatar dicho proyecto, pero entonces chocó con la Ley Valenciana de Protección de la Huerta, aprobado durante el gobierno del Botànic. También dijo que en marzo y en junio de 2024 recibimos 2 informes de la Generalitat Valenciana. Apuntamos ya con el gobierno de Carlos Mazón, requiriendo desarrollos extra del proyecto para mejorar la integración del paisaje. No queremos cerrar estas páginas con la sensación de que aquí termina algo. Al contrario, esto es solo el principio. Esta cronología no es una línea recta. Es una espiral que conecta decisiones políticas, omisiones técnicas y silencios administrativos con las vidas reales que han sufrido las consecuencias. Seguiremos escribiendo, investigando y señalando, no por venganza, sino por responsabilidad colectiva y para que ese clamor popular
que aún espera respuestas y sigue sufriendo en silencio, se sienta acompañado y respaldado. En esta segunda página, al final de esta, podéis ver todas las fuentes de donde hemos extraído la información para la cronología. No está redactada con ChatGPT, ¿de acuerdo? Es una cronología personal, no está hecha con inteligencia artificial. Y hemos intentado que sea rigurosa, nos hemos basado en medios de izquierdas y de derechas, en el informe del Patricova e incluso en las palabras dichas por Teresa Rivera en su comparecencia, ¿vale? Pasamos a la siguiente página, ¿de acuerdo? Vale, estamos aquí en esta parte donde hablamos un poquito de municipios y edificaciones emblemáticas destruidas. Es una página dedicada, como dice ya el subtítulo, a una tierra a la cual amamos y en la cual hemos crecido, ¿vale? Hay un ente que ha sufrido bajo nuestros pies y no puede articular palabra alguna. Nuestra tierra, repleta de cultura e historia. Creemos que merece un espacio en nuestras páginas. Hubo un tiempo en que nuestro territorio, en este rincón de la Comunitat Valenciana, estuvo lleno de preciosas construcciones tradicionales. Entre ellas destacaban las barracas centenarias, testigos silenciosos de la historia y del modo de vida de generaciones enteras. Eran mucho más que simples edificaciones. Las barracas eran símbolos de identidad, cultura y memoria viva del paisaje valenciano. Municipios como Torre, Forn de Alcedo, Castellar o Lo Liberal conservaban con orgullo estas joyas arquitectónicas triangulares, muchas de ellas catalogadas como bienes protegidos. Sin embargo, la reciente riada ha borrado gran parte de este legado. La barraca del Llop de Forn d'Alcedo del siglo XIX. Segle XIX. Una de las pérdidas más significativas ha sido la barraca del Llop en Forn d'Alcedo, una construcción del siglo XIX que ha quedado totalmente devastada. Antes y después, no solo habla del paso de una catástrofe natural, sino también de la fragilidad de nuestro patrimonio y la urgente necesidad de protegerlo. Y aquí traemos unas fotos del antes y después de la barraca del Llop, ¿vale? Lo dejo por aquí en la grabación también. Y luego hablamos un poco del viaducte del Arque de Baix a la partida de Cumbres de Calicanto, que los que vayáis a daros una vuelta por Calicanto, por las huertas, en los caminitos que hay cerca del barranco, lo veréis, ¿vale? El barranco que cruza Calicanto, que creo que es el de la Horteta o el del Gallego. Y dice, entre los vestigios más representativos de nuestro pasado agrícola se encontraba el Arque de Baix, una estructura del siglo XVI que no solo destacaba por su valor arquitectónico, sino también por su función esencial en el sistema de regadío tradicional del Horteta de Baix. Este pequeño acueducto que sorteaba el barranco del Horteta era muestra viva de la ingeniería hidráulica que dio forma a nuestra huerta durante siglos. Hoy, su estrado tras la riada se enfrenta de nuevo al contraste entre lo que fuimos y lo que podríamos perder si no protegemos nuestro legado cultural. Aquí entran ya las imágenes, ¿vale? Os acerco un poquito a la cámara para que veáis el antes y el después. Yo paso mucho con el coche por aquí. La carretera sigue hecha una auténtica mierda, pero bueno. Por desgracia, son muchos más los rincones de los que tenemos constancia. Casas emblemáticas con preciosos azulejos valencianos, como las de un Alchemesí, que ya no volverá a ser la misma después de lo vivido, o una Chiva, que ni siquiera está cerca de obtener los permisos legales para reconstruir sus bonitas casas a Bora Barranc. No hablamos solo de ladrillos y tejados, hablamos de vistas que alimentaban el alma, de infancias que crecieron mirando esas fachadas, como quien mira a un viejo maestro. Esas construcciones no eran solo un paisaje, eran un lenguaje que definía nuestra identidad y moldeaban, sin que lo supiéramos, el corazón de los valencianos que hoy somos. Y descanseu en pau, como dice aquí en pequeñito, a todas esas edificaciones y municipios afectados con casas que eran emblemáticas, como muchas en Alchemesí, con esos azulejos tradicionales valencianos preciosos que
pues han pasado a mejor vida y que no solo hemos perdido a familiares, sino que también esa parte de nosotros como valencianos que son pues muchas de nuestras barracas, muchos de nuestras vistas cuando paseas por los barrancos de turno, que son como vías verdes también para ir con la bicicleta. Y pues eso. Pasamos a la siguiente página, donde hablamos de ya una de nuestras entrevistas a una mujer muy especial que se llama Mary, a la cual le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, ¿vale? Esta mujer colabora de manera directa en el periódico del pueblo y es muy colaborativa a la hora de hacer los homenajes del 29, a los que, hago un paréntesis y aprovecho para recordaros, tenéis que venir a los homenajes del 29, por favor. Estaros pendientes en nuestras redes sociales, que ahí subimos muchísima información relevante alrededor de estos eventos, ¿vale? Y dice, testimonios del periódico del pueblo, Mary, la fuerte e inagotable vecina de Catarroja. Mary es una de nuestras vecinas catarrojense, una hija de un noble padre que el agua de la riada se llevó. Una madre fuerte y luchadora que no descansa. Es una mujer que el 29 de octubre de 2024 vivió lo que jamás debería haber vivido ninguna familia: el abandono absoluto del Estado cuando más se lo necesitaba. Después de todo lo mencionado, fue objeto de la supuesta peineta de la alcaldesa de Catarroja, la Lorena Silvent, durante el pleno de febrero de 2025. Hoy nos cuenta su historia. Lorena Silvent es la que uso muchas veces en la introducción del vídeo, que cuenta de esta manera curiosa el que pasa del 2 al 1 y hace así un poco con el 1. Yo no he visto a nadie contar así en mi vida. Pero bueno, os dejo a juicio de vosotros si hace una peineta o no. Ella dice, obviamente, que no la hizo y que estaba contando, ¿vale? Bueno. Aquel día, a la 1:36 del mediodía, recibió un mensaje urgente. Tenía que recoger a su hijo del colegio. No llovía. Nadie había avisado de nada. Nadie explicó por qué. Solo se hablaba de seguridad, pero sin decir qué. Como madre, no dudó. Salió corriendo del trabajo y se lo llevó a casa. A continuación, vino la antesala de un infierno que muchos ya conocemos. Un viento extraño, casi huracanado. El cielo aún seco, pero el aire cargado de algo que no se sabía nombrar bien lo que era. En su casa las sillas de la terraza daban vueltas. Decidió no bajar al parque, como hacía cada tarde con su hijo. No por la lluvia, que aún no caía, sino por ese clima raro que ya daba pistas un poco de lo que venía. Luego fue todo demasiado rápido. Ruido en la calle, un primer y tímido charco. Su marido, atrapado en el parking, el cual escapó por la escalera de emergencia, empapado y cubierto de barro. Las farolas se caían. La calle se volvió un río que alcanzó los 2,7 metros. Desde el 5.º piso, Mary veía como un muro caía como si fuese papel. En ese momento llamó a su familia. Algunas llamadas entraban, otras no. Su hermano se salvó de milagro, rompiendo el cristal de un edificio. Su cuñada pasó la noche en una furgoneta. Su madre tuvo que subir a una terraza por el riesgo de la fuga de gas. Pero su padre desapareció. Llamó a su familia. Algunas llamadas... Pasaron 10 días buscando a su padre, entre barro, ruina y silencio institucional. Lo encontraron gracias a unos voluntarios, Denise, Ricardo y el perro de este, Nilo, que lo localizó con su agudo olfato. Ni el ayuntamiento, ni los servicios de emergencia, ni ninguna rama perteneciente al Estado hicieron nada por buscarlo. Nadie fue, nadie apareció. Ella decía, España me ha fallado, dice Mary, yo ahora sé que no estoy en el país que esperaba, afirma. El daño no es solo físico, es emocional, psicológico, institucional. Se siente defraudada. No me gusta este país, no me gusta quien lo gobierna, pero me gusta su gente. Gracias a su gente he podido enterrar a mi padre. Para que veáis un poco de primera mano cómo funcionaba en ese momento el Estado y todas sus ramas. Ella pedía ayuda para encontrar a su padre, que ya tenían más o menos una pista de por dónde podía estar,
pero que los voluntarios no solo se encargaron de limpiar, y el ejército tampoco se encargaba solo de limpiar, tenía otras responsabilidades. Pero al final lo encontró después de varios días gracias a un voluntario y su perro. ¿De acuerdo? Que quede constancia de que esto no es un bulo y de que no está fiscalizado y redactado y vamos, que también lo podéis ver en formato vídeo para escucharlo de la propia Mary, porque lo tenemos en formato vídeo y lo podéis ver en nuestro canal de YouTube de Canal Secundario o entrando desde el QR, ¿vale? Sigue diciendo así: Mary ha renunciado a tomar medicinas para paliar este dolor con el que carga. Ha decidido sentir cada cosa, mantener todos sus sentidos despiertos. Ha encontrado ayuda en psicólogos voluntarios, en redes, en la fuerza colectiva que ha surgido tras la tragedia. Ha llevado firmas al Congreso, asiste a los plenos municipales, reclama justicia, da la cara, lucha y aún sueña con el agua, con ese ruido de mar que se le ha quedado dentro, con el ruido de esa tardía alarma en su teléfono, con los helicópteros que sobrevolaban sin bajar, con el coche que arrastraba a su cuñada, con el barro, con la oscuridad. Mary habla por quienes ya no pueden hablar y esa voz merece ser escuchada. Y dedicamos este volumen a Mary y a su padre Felipe, ¿vale? Descansa en paz, Felipe. Aquí tenemos su fotografía y la dejo aquí en el vídeo. Se vea bien a un hombre que... Mirad qué sonrisa tiene más bonita. Y un abrazo a Mary, como siempre se lo damos. Un abrazo más a Mary. Vale. Pasamos a otra página que trae un montón de listas de derechos humanos omitidos, las cuales podemos reivindicar. Y estamos en derecho de hacerlo, ¿vale? Dice: es fundamental que la ciudadanía sea consciente de que la inacción institucional durante el episodio de La Habana puede ser objeto de la reclamación formal al construir una posible vulneración de los derechos humanos. Este documento tiene como objetivo sintetizar y enumerar los derechos potencialmente denunciables, así como proporcionar un conjunto de directrices claras sobre cómo proceder en caso de querer formalizar una queja o reclamación ante las autoridades competentes. ¿Vale? Estamos en esta página, ¿de acuerdo? Y dice: pasan los meses y el clamor popular aún tiene cuestiones sin respuesta. ¿Dónde estaban las herramientas de las instituciones aquel día? ¿Por qué no se activaron los mecanismos de protección previstos en la ley? ¿Por qué se impidió a los voluntarios llegar a quienes más lo necesitaban? Algunas de esas preguntas cogen poco a poco, conforme la población se recupera, más fuerza. ¿Se vulneraron derechos fundamentales de miles de personas durante y después de la tragedia? No queremos lanzar acusaciones gratuitas o alimentar conspiraciones. Tampoco queremos utilizar el dolor como un arma política. Esto se trata más bien de analizar con rigor si el Estado, en sus distintos niveles, cumplió con su deber de proteger, asistir y garantizar derechos esenciales en un momento de extrema necesidad. Porque si no lo hizo, y hay indicios de ello, estamos ante lo más grave que una crisis meteorológica, que estamos en algo más grave de lo que creemos que fue la crisis en sí. Estaríamos hablando de una crisis ética, política y legal. Se trata sencillamente de buscar la verdad, exigir responsabilidades y evitar que una negligencia tan profunda vuelva a repetirse. Dice así: una respuesta que llegó tarde y mal. Ley 17 de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 5, es clara. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por los poderes públicos en caso de catástrofe. Por todos los poderes públicos, ¿vale? Ese derecho incluye la atención sanitaria, el auxilio inmediato, la provisión de bienes básicos y la coordinación eficaz de los servicios públicos. Pero ese derecho fue vulnerado, y no por causas meteorológicas, sino por inacción humana. Numerosos testimonios, vídeos difundidos en redes sociales y reportes de voluntarios evidencian una situación que es caótica,
pueblos aislados durante días sin ayuda, y también que cortaban las carreteras como en Catarroja para que no entrase la ayuda, ¿vale? O las fronteras con España. Suministros retenidos en controles, como comentaba, y voluntarios multados mientras intentaban repartir alimentos o medicamentos. En Albal, una mujer denunció que su madre anciana permaneció atrapada en una casa inundada sin atención médica durante más de 72 horas. En Silla, vecinos se organizaron con barcas hinchables para repartir comida, mientras los cuerpos de seguridad, según testigos, restringían acceso y multaban a voluntarios por interferir. No se protegió el derecho a la vida en el artículo 15 del CE, ni el derecho a la integridad física, ni el derecho a la asistencia médica y social reconocido tanto como en la Constitución Española del CE, como en los artículos 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Negligencia, falta de coordinación, falta de previsión. El debate no debería centrarse en si se cumplió estrictamente un protocolo burocrático, sino en si protegieron realmente los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la solidaridad. Consagrados en la Constitución, el derecho internacional y los principios fundamentales del humanitarismo. Pero al parecer, en esta situación trágica e histórica, para nuestros dirigentes era más importante cómo aprovechar políticamente la situación. Y así, la respuesta llegó tarde, mal y por momentos incluso en contra de quienes trataban de ayudar. Un estado de alarma no declarado. No vamos a entrar de momento en profundidad en esta cuestión tan ninguneada y politizada. Comentaremos tan solo que algunos juristas han señalado que la magnitud de la emergencia, por su extensión territorial, duración y número de damnificados, cumplía con los requisitos para activar formalmente el estado de alarma, previsto en la Ley Orgánica 4 de 1981, o al menos declarar las zonas afectadas como zona catastrófica, cosa que no ocurrió en tiempo y forma. La realidad fue que mientras el lenguaje institucional duraba o mientras los de un lado y del otro se pasaban la responsabilidad, la ética y la humanidad de nuestros dirigentes brilló por su ausencia y fue la ciudadanía y el pueblo quien actuó. Agricultores con tractores abriendo caminos, jóvenes improvisando cocinas, vecinos organizando rutas para ancianos atrapados, asociaciones improvisando centros de apoyo, miles de voluntarios, todos entregando su corazón en la ayuda. Lo paradójico, casi insultante, fue que algunos de ellos terminaron siendo obstaculizados por las autoridades y denunciados también. Según el artículo 195 del Código Penal, la omisión del deber de socorro puede ser un delito cuando se produce ante un peligro manifiesto y se tiene capacidad de evitarlo. Negar el paso a un camión de víveres impide el acceso a personal sanitario voluntario o no activar protocolos de ayuda inmediata. No son simples errores técnicos. Pueden ser hechos investigables jurídicamente y la sospecha y las pruebas a estudiar están sobre la mesa y son muchos los gobiernos municipales los que también deberían estar en esas pancartas de Mazón dimisión, etcétera, porque esto no ha sido un caos por una sola figura política, sino por muchísimas otras más a las cuales no se está fiscalizando como se debería fiscalizar y todo está auditado con pruebas. O sea, que no es que sea ningún bulo, ni ningún invent, ni nada. Derechos humanos empapados de lodo. Seguimos acumulando preguntas. ¿Fue y es ética la actuación de nuestros representantes públicos? ¿Dónde estaba la empatía institucional? ¿Por qué la televisión pública no transmitió nada sobre el clamor popular? La ética pública exige transparencia, eficacia y presencia real. Ninguna de esas tres condiciones se cumplió. Un vecino de Quart de Poblet lo resumía con gran resignación. A mí me han reventado los derechos humanos. No me ha quedado ni uno. La única ayuda que llegó a tiempo fue la del chico del pueblo con su Zodiac. Aquí enumeramos una pequeña lista de derechos vulnerados, uno por uno. Derecho a la vida y la integridad recogido en el artículo de la Constitución Española, artículo 3 del DUDH.
Derecho a la salud y a la asistencia médica, artículo 43 de la Constitución Española, artículo 25, DUDH. Derecho a la vida digna, artículo 47 del CE. Derecho a la protección en caso de emergencia, artículo 5 de la Ley 17 de 2015. Derecho a la información veraz, artículo 20 de la CE. Derecho a la participación y solidaridad, artículos 7 y 24 del 17 de 2015. No se trata de un listado teórico, son derechos con nombres y apellidos, con rostros, con lágrimas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la DUDH, ¿vale?, en su artículo 25 reconoce el derecho al nivel de vida adecuada, incluyendo alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales en caso de desastre. No es una recomendación, es un estándar. Y cuando ese estándar no se cumple, no basta con pedir disculpas vacías. ¿Qué se puede hacer? Las vías para reclamar justicia están ahí, aunque requieren tiempo, pruebas y perseverancia. Reclamaciones administrativas o patrimoniales ante el Estado, la Generalitat o ayuntamientos por la mala gestión, inacción o daños sufridos, amparados por la Ley 40 de 2015. Quejas formales al defensor del pueblo por posible vulneración de los derechos constitucionales. Denuncias penales individuales o colectivas si existen pruebas de delito como omisión de socorro, prevaricación o denegación de auxilio. Eso sí, cualquier acción debe fundamentarse con pruebas verificables, alejándose de sensacionalismo o de intereses políticos ideológicos. La tragedia de la Dana en Valencia ha dejado una grieta visible, no solo en calles y edificios, sino en la confianza democrática. Las infraestructuras colapsaron, sí, pero también colapsó el relato de una administración que se suponía garante de derechos, eficaz y solidaria. Sobre todo con la clase obrera, ¿no? Y estos son pueblos dormitorio de obreros. O sea que... Y cuando un Estado no está a la altura de sus obligaciones más básicas, lo que se desborda no es solo el agua, sino la desconfianza del sistema. Y aquí saltamos a una historia para aterrizar un poco ese concepto de falta de derechos humanos que hemos presenciado en los pueblos afectados, que son más de 78, según el BOE. Y este es uno de tantos casos, ¿vale? Para que podáis ver eso, un ejemplo tangente y real como la vida misma de la omisión de los derechos humanos, y la historia de Juan Francisco, el hombre que flotó durante 3 días. Uno de muchos ejemplos de un justificado sentimiento de abandono y desamparo. Juan Francisco, de casi 60 años, vivía solo en Paiporta, con movilidad reducida, salud frágil y bajo el cuidado de servicios sociales. Su familia estaba en Albacete, lejos, demasiado lejos, cuando llegó la Dana y lo arrasó todo. El día del desastre, Juan quedó atrapado en su casa, incomunicado, no podía levantarse, pasó 3 días flotando sobre su colchón, rodeado de agua, sin comida ni ayuda, solo empapado y asustado. Fue un vecino quien sin orden ni protocolo saltó por la ventana para llevarle agua y comida. Luego, voluntarios abrieron un camión de la Guardia Civil y bomberos. Juntos, con una grúa improvisada, lo rescataron. Nadie lo conocía, pero todos decidieron no dejarlo atrás. Tras salvarse, volvió a desaparecer, esta vez dentro del sistema. Su hermana pasó semanas sin saber dónde estaba. Un mes después supieron que seguía vivo, trasladado a una residencia en Carlet. Junto a su madre, entre cuidados médicos y gastos que la familia no puede asumir. O sea que esas ayudas económicas que no han llegado todavía a muchísimos municipios de Valencia no solo sirven para reconstruir casas, sino es que hay gente que en cantidad de miles de euros todavía acumula deudas por la Dana. Y es que hay mucho dinero, por no decir un gran porcentaje de él, que no ha llegado a los bolsillos de los conciudadanos. Van a los ayuntamientos municipales de turno, les dan largas, van las yo que sé, grúas que se han llevado sus coches, les dan largas, etcétera. Y al final nadie se hace responsable de nada. Y aquí la cosa sigue igual. Tras salvarse, volvió a desaparecer, vale, eso ya lo he leído. Juan Francisco necesita ayuda, pero más que eso, necesita ser visto. Su historia es un recordatorio de que todos podemos necesitar una mano a veces, y todos podemos ofrecerla.
porque su historia no es solo una tragedia, es también un homenaje a la solidaridad y a una lección de humanidad. Esta historia también evidencia una grave vulneración de los derechos humanos, como decía antes. Este vecino fue abandonado durante días y luego olvidado por un sistema incapaz de garantizarle lo más básico: vida, salud, protección y atención social. Esto no es un fallo aislado, sino una negligencia estructural que cuestiona la dignidad de las personas en este país. Que también aterriza un poco lo que decía Mary al principio, de que ya no se sentía en un país que avalase su seguridad y que apostase por su seguridad. Y eso, aquí también traemos un poco las fuentes, ¿vale? Son unos artículos escritos de primera mano por las personas que participamos en este periódico, y que si tienes dudas para proceder, para denunciar la falta de derechos humanos que hemos vivido por la Dana, nosotros podemos echarte una mano, ¿vale? Cuantos más seamos en una querella, mejor. Esto ya no son firmas del Chencho RG, esto ya es algo serio y fundamentado para proceder. Y para cerrar el periódico, pues traemos lo de siempre. No puede faltar en nuestro periódico, sea donde sea, nuestro cartel al homenaje, porque todos los 29 hacemos un homenaje al que todos debemos ir, por favor, porque somos pocos los que asistimos al homenaje de turno y deberíamos llenar las plazas, ¿no? Y que nosotros no vamos con las pancartas de Amazon de misión, vamos a escuchar a las víctimas y a ver qué dicen. Y tienen que decir muchas cosas. A veces pueden hablar de política, a veces hablan de cómo perdieron a sus familiares, pero tenemos que estar ahí para escucharnos entre todos y hacer una buena piña. Que no nos dividan, ¿vale? Y aquí también podéis encontrar nuestras redes sociales, uniros a nuestro WhatsApp, por favor, uniros a nuestro Instagram y todo eso. Y que somos todos parte de un pueblo que ha sido ninguneado, arrasado, insultado y se ha bailado sobre los cuerpos sin vida de algunas personas. Seguiremos trayendo información, historias de primera mano, seguiremos adelante con nuestra querella en el Supremo, que esperemos que no caiga en saco roto, y seguiremos adelante hasta que caigan todos los que tengan que caer, o al menos haberlo intentado. Y eso, un abrazo. Y nos vemos en futuros periódicos, vídeos, ¿vale? Hasta luego.